Askurkipan taknitaki. Askirkipanaya tichiri. Waliki, allanta ñani, ahí tengo igual problemas con conexión, no puedo conectarme, pero estamos logrando. A ver, esperemos que hoy día no tengamos problemas como el otro día. ¿Ya? Todos enciendan sus micrófonos. Micrófono na kantesipjam, kantesipjam. Takeni, maya, paya, kimsa. Umataki, Mataki. oli pankari. Karita. Yakstaka, Yakakasu maurunata. Umana kumayampi, yampini nanaira. Masumatan kiluta sinyayi. Umana yampini kumayampi, nanaira. Sumatan kiluta masumata. Aquí Lourdes. Ay, 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 Ayayito fueguito. Oli Colipancarita. pancarita. Ay, Ayayay ay, ay, fueguito fueguito. Colipancarita. Oli pancarita. Mayampi, umataki, oli Colipancarita. Colipancarita. Sumas Suyakta maurunata. Masumata. Sumatan kiluta sinya. Ay, Ira. Masumata kilurta. Ay, ay, ay. ayayay fueguito Fueguito. Oli Colipancarita. pancarita. Ayayay Fueguito. Oli fueguito. pancarita. Walik kita kini chakuch kallantañan Aymar yatakawempi, ¿ya? Vamos a el día trabajar igual con Word para que podamos conservar lo escrito ya. ¿Han practicado todos? Ya. ¿Alguna pregunta tienen? No, ¿verdad? Todo está bien, ¿no ve? Waliki yatichiri. Ya. Entonces, estamos con tema de alimentos. Ahora nos faltaba preguntar o formular otras preguntas que tengan que ver con las opciones, ¿ya? Entonces, Sí, tengo primero, una consulta. ¿Me escuchan? adelante. Este, por ejemplo, cuando tengo una pregunta, el Mac Santa Tati, está hablando de que si tú tienes pan, ¿verdad? La pregunta. Si yo voy a responder, debo responder porque no voy a decir tengo dos o tres pan, tengo que decir tengo dos o tres panes. Tengo que ponerle pluralizador, el pluralizador, perdón. Ya. ¿Le tengo que poner o solamente ahí nomás se sobreentiende? Depende cómo quieres responder, ¿no ve? Por ejemplo, me está diciendo Nayakpa, Jumad, tanta, así em, sería, Nayakpa, Anitati, Tantanakanitwa. Anitati. Ajá. Entonces, aquí simplemente puedes afirmar, como puedes decir la cantidad. Entonces, puedes decir Hisa, ¿no? Hisa, anta, anta, nitua, ¿no? Una alternativa, ¿no? Negativa. Haneu, tan, Ani- taniki. ¿Ve? Otra alternativa. Hisam, no sé. Pesca, tanit. Guau. ¿Ve? Entonces, puedes Utilizamos decir, el pluralizador, ninguno está pluralizador. ¿no? Como decía, Cuando se expresa cantidades, es decir, por ejemplo, aquí está diciendo pescan, ¿ve? Ujú, sí. Cuando
cuando utilizan cantidad no necesitan pluralizar, ¿ya? Ah, no, perfecto. Ahora, cuando no están utilizando cantidad, entonces ahí sí van a pluralizar. Por ejemplo, aquí podemos poner em, Hisa, Ya, yatichiri sería Hisa Nayak Antana Kanitwa. eso, anacanit, ahí está, ¿no ve? Ahí está el NACA. Pero aquí no estamos expresando cantidad, ¿no ve? Entonces, en Aymara, cuando no expresamos cantidad, es decir, números, pluralizamos, ¿ya? Pero cuando estamos expresando cantidad, no pluralizamos. Ahora, si pluralizan, no hay problema, pero por lo general no se pluraliza, ¿ya? Solamente cuando no se dice exactamente la cantidad, se utiliza el pluralizador. ¿Está claro? Quizá yatichiri. Muy bien. Esta pregunta hemos hecho igual, ¿no? Por ejemplo, solamente cambiamos anta, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos decir humaj, no sé, uyuani tati, ¿no? Uywa, ni tati hisa, uywanitua, hane uywanik, tijisa, no sé, uywana canitua, ¿no? Entonces, esto es pregunta típica, ¿ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Ninguno? Ya. Entonces, ahora vamos a utilizar preguntas que tengan que ver con comida, ¿ya? Específicamente comida. Otro día hemos hecho una diferencia, ¿no? Man, a y juira, ¿no ve? Juira, ¿no ve? Entonces, hemos hecho esta diferencia. Ahora, específicamente cuando es comida, vamos a utilizar manca, ¿ya? Entonces, manca va a ser comida, comida específicamente, ¿ya? Entonces, podemos tener, no sé, diferentes preparaciones de acuerdo a la región, ¿ya? Entonces, manca, ¿no? Ahora vamos a hacer preguntas con comida, ¿ya? Entonces, vamos a decir, cuna, ¿no? Esto es qué, ¿no ve? Sufijo kun. Kunsa haya siñani. Primera pregunta, ¿ya? Esto significa que vamos a cocinarnos, así más o menos, ¿no? Pero podríamos decir que vamos a cocinar, ¿no? Haya siñani, este sí, esto es recíproco personal, ¿no? Entonces, man siñani, paya siñani, uma siñani, sí, 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 ¿no ve? Entonces, si traducimos literal, nos comeremos, nos cocinaremos, sí, así parece, ¿ya? Entonces, vamos a decir que vamos a interpretar de esta forma, ¿ya? ¿Qué vamos a cocinar o qué vamos a cocinarnos también puede ser, ¿ya? Está refiriendo a una segunda persona, ¿no? ¿Qué nos vamos a cocinar hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a variar, ¿no? ¿Qué vamos a cocinarnos hoy? Entonces, vamos a aumentar simplemente día. ¿No? Entonces, día vamos a ir por delante. Entonces, hoy se dice hichuro, ¿no? Hichuro, ¿no? Hichuro, ¿no? Esto es hoy. Entonces, voy a decir hichuro guns payasiñani, ¿no? Hichuro guns payasiñani. Entonces, hoy, ¿qué nos vamos a cocinar? ¿No? Que aquí igual pongámonos. Hoy, ¿qué nos vamos a cocinar, no? ¿Dónde está la variante? Simplemente está aquí porque estamos utilizando expresión de tiempo, ¿no? Estamos conociendo, pero por el momento con esto podemos aprender, ¿ya? Todo esto los dos conocemos, ¿no? Kuns payasiñani. Payaña es cocinar, ¿no? Entonces, kuns payasiñani. Entonces, la respuesta puede ser el nombre del plato, ¿ya?
Entonces aquí vamos a colocar algunos platos típicos, platos, preparaciones que se tiene, digamos, que podemos mencionar de alguna forma que se utilizan. Ahora, obviamente, los platos igual son de la colonia. La mayoría de los platos son de la colonia, ¿no ve? Entonces, simplemente expresamos los nombres que conocemos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, aquí platos, voy a poner ya, platos. Manga, hayatanaka, ¿ya? Entonces, esto va a ser para nosotros, vamos a enlistar algunos platos que conocemos, ¿ya? A ver, ustedes me van a dictar, ¿qué platos conocen? Que sean nombres típicos, a ver, propios o que sean propios. Es Chao, que Impo. Ok, tiempo será propio. Entonces decía algo, chalua, guayaque, ¿no? ¿Ya? ¿Otro? Esque, ¿no? es ¿Ya? ¿Otro? Chairo. Chairo. No escuché bien. Chairo. Chairo. Ujú. Chairo es colonial. ¿Ustedes conocen un famoso libro? A ver, los voy a mostrar, ¿ya? Em, ahora sí me ven, ¿no? Este libro conocen, se llama La comida popular boliviana, se llama, ¿sí? De Antonio Paredes Candia. Entonces les voy a contar un poco cómo se ha creado el Chairo, ¿no? Tiene que ver con el tema de pongueaje, tiene que ver con el feudalismo aquí en Bolivia, ¿no? Entonces dice que ustedes saben las características de lo que es el feudalismo, ¿no? ¿Ve? Entonces, digamos, estas tierras no pertenecían a los indios ya, ¿no? A los indígenas que somos, ¿no? Sino pertenecían ya a los españoles. Entonces, digamos, un indígena, digamos, quería producir, quería criar animales, ¿no? Entonces, no tenía tierra básicamente, entonces tenía que pedir al hacendado, al español, ¿no? Entonces, el español vivía, digamos, aquí, ¿no? Entonces, el indígena producía aquí, criaba, ¿no? Entonces, cada año tenía que ir, ¿no? Tenía que llevar todo lo que se ha producido al español, ¿no? Al patrón. Entonces, a eso le llamaban Kumunta lo llaman, ¿sí? O así lo llama en el libro, ¿ya? Kumunta tiene también otra connotación, ¿ven? Entonces llevaba la Kumunta, pero esta distancia y podía ser 3, 4, 5 días, ¿no? Era distante. Entonces llevaba con sus mulas y llegaba por lo general en la tarde, ¿no? Y algunos españoles eran más o menos buenos, ¿no? La mayoría eran malos, dicen, ¿no? Entonces hay algunos que eran malísimos y los despachaban al indígena, ¿no? Entonces recibían su carga, todo, lo despachaban. Pero hay algunos que eran medio buenos, entonces los dejaban quedarse la noche aquí, ¿no? Entonces a la sirvienta le pedía que le preparaba que la preparara al indígena con sobras, ¿no? Entonces, sobras de chuños, sobras de papas, todo sobras, ¿no? Y también con huesos, ¿no? Sobras también, preparaba una sopa, ¿no? Ahora, obviamente no dice el chairo, ¿no? Entonces dice específicamente con sobras de chuño, ¿no? Chuños menudos que ya no podían comer, entonces eso se mojaban o lo molían y con eso preparaban con algunas papas, con algunas verduras y con sobras o huesos, dice, ¿no? Entonces, este es el origen del chairo, ¿no? Entonces, chairo como tal no es aymara, ¿no? Es de este origen. Entonces, chairo significa mezcla, ¿no ve? ¿Ya? Entonces, en este libro van a encontrar, por eso les decía, gran parte de los platos que se conoce hoy en día en Perú como en Bolivia son de la época colonial. Hay muy pocos que sí son de origen, digamos, aymara como tal, ¿no? ¿Ya? Bien, sigan dictando más platos. A ver, ¿qué platos más hay? ¿Conocen pizarra? No. Es como, por ejemplo, arroz podemos hacer blanco y podemos hacer graneado, ¿no ve? Entonces, pizarra es quinoa graneada, ¿ya? Quinoa graneada.
Entonces, los retostan primero para poder cocinar. Ahora, esto no solamente se come con carne, con queso, ¿no? También se come algo dulce, entonces le pones azúcar y ya está, ¿no? Entonces, es una forma de utilizar, de comer como, De varias. ujú, por ejemplo, para media mañana o como postre, ¿no ve? Entonces, se come esto. Esto es típico de lo que es la región de Aroma, provincia Aroma, ¿no? Aquí en La Paz. En otros lados no conozco. Isara. ¿Ya? A ver, otro Profesor, plato. ¿será algo parecido al piri más o menos? No, es igualito que el pesque, pero el pesque solamente se lava y se hace cocer. Aquí se lava, se hace secar, se retosta la quinoa y se hace cocer. Entonces, como quinoa Para que granel. salgan enteritas. Ajá, enteritas. Mientras que el pez que se hace cocer y hay que batirlo, ¿no ve? Aquí no, pues, ya está demasiado tostado, no se bate. ¿Ya? Ya, pongamos piri, ¿no? Típico también, ¿no? Piri. El agua puede ser. Lao, ¿ya? Alpi se llama, en Aymara. Alpi. Luego, Quis- ispiña, muy bien. Ispiña. Pito se dice acu, ¿ya? Esto es pito, ¿ya? Acu. ¿Qué más? A ver, ¿qué platos más conocen? El churrasco, maestro. Churrasco. Churrasco nomás. Panca, ¿no sería? Ah, ya, canca es asado, ¿ya? Canca. Entonces, para Profesor, que aquí sea hay un plato que se llama cucacapas. cucacapas, ¿cómo es? Dice, es una empanada boliviana rellena de queso, cebolla, chile y hierbas. Ah, ya, todo lo que son empanadas, la yaucha, todo eso es de la época colonial. Hablamos de Oh, 1920 a 1950, más o menos, las creaciones de estos platos. ah, Obviamente, ya, mucho profesor. más antes algunos, ¿no? Sí, está bien. ¿Ya? ¿Algunos otros? Charque. Charqui, ¿ya? Jati. Entonces, charqui, ¿no? Charqui, ¿ya? Jati, ¿no? Jati, ¿no? ¿Qué más? A ver. Algo- ¿Algo más conocen? Aguas puspu. Apilla. Apilla, pero eso ya hemos puesto, ¿no ve? Como esto, ¿no? Aquí también puede ser apilla, jati, ¿no ve? Charqui. Apil. El API, Aguas dice, puspu. El tiempo, Yatichiri. Aguas ya te jati. chiri. ¿Ah? Awasmuti. Tiempo. Ya, Hawasmut y ya, Guaja, El Hawasmut tiempo. y ya, guaja. Guaja, ya. Y Guaja en algunos lugares también tiene otro nombre, ¿no? Pero esto es cocido al horno o en guatia, ¿no? ¿Ya? A ver, guaja, ¿algún otro plato? guaja. El Guayaque. Ya hemos tiempo. puesto chayolla, acá ya está. Tiempo Tasajta. sería, ya te chiri. ¿Ah? Tiempo. Ya Tiempo. tiempo, ya esos Tiempo. nombres coloniales no vamos a colocar, ¿ya? Entonces, tal vez el tiempo no podría ser típico, ¿no? Tiempo, ¿no? Charqui. ¿Ya? Pero los demás mantienen nomás, ¿no? Fricasé, digamos, ¿no? Entonces, simplemente dicen fricasé o fracasé también pueden decir si no les sale bien el plato. Guaja. ¿Ya? Kalapurka, Y, Yatichiri. ya. Es más quechua, pero sí, ¿no? Se utiliza, ¿no? Eh, a, a la purca, ¿no? Calapurca. O debe ser calapurca, calapurca. Debe ser calapurca, ¿no? Cala es piedra, ¿no? Carapurcra. Carapurcra. Purca, ¿no? Es un plato, es una lagua, ¿no? Lagua de maíz, pero lo típico es que esto se come en frío, ¿no? Entonces, como en Potosí hace Mm, mucho frío, entonces comen en Potosí porque se pone piedra caliente a la sopa, ¿no? Entonces la sopa te dan así, como un volcán te dan, ¿no? Burbujeando, porque la piedra mm, caliente lo meten en la sopa. Ya, estos digamos que son los platos. Ahora, si queremos ir sarta, no sé, bistec, no sé,
Eso simplemente mantenemos, ¿ya? No vamos a ahí nombrarlos, ¿no? No les vamos a dar nombre a ellos, ¿ya? Entonces vamos a utilizar estos en lo posible, o si quieren cualquier otro plato mencionan, pero en español, ¿ya? Entonces vamos a utilizar esta pregunta, ¿ya? Aquí está mal pregunta, ¿no? Cocinar. Ya, entonces ahora utilizamos esta pregunta, ¿ya? Entonces decimos, kun sa payasiñani, ¿no? Kun payasiñani, ¿qué vamos a cocinar, no? ¿Qué nos vamos a cocinar? Entonces voy a decir aquí un plato cualquiera, ¿ya? Entonces voy a decir yo, chaywa wayaqe payasiñani, ¿eh? Este es el nombre del plato, Sí. ¿sí? Entonces pueden decir cualquier plato, ¿no? Con payasiñani, ¿no? Entonces, aquí si quieren pueden complementar, ¿no? Es lo que les dije, churros con payasiñani, ¿no? ¿Ah? Chaywa guayaque payasiñani, puede decir, no sé, bistec payasiñani, ¿no? Imp payasiñani, no sé, chayro payasiñani, ¿no? No sé, podemos decir lo que sea. Aquí simplemente decimos payasiñani, ¿ya? Ya. Ahora vamos a formular una siguiente pregunta. Entonces, kun jamás hayaña. Este kun jama, ¿qué significa? A ver, pronombre interrogativo es. ¿Quién recuerda? ¿Cómo hay que cocinar? ¿Cómo? ¿Cómo vamos? Eso. Esto kun jama significa cómo, ¿ya? Entonces, ¿cómo kun jamás payeña? ¿Cómo hay que cocinar? Así va sin esto, ¿no? ¿Cómo cocinar? ¿Cómo se cocina? Así. Payaña. ¿Ah? ¿Cómo se cocina? Entonces, aquí vamos a enlistar ingredientes, ¿ya? Entonces, kun jamás payaña. O antes de esto podemos decir Kunampis pequeña. Ya, pongamos así, Kunhamas pequeña, ¿no? Jamás payaña. Ya, aquí vamos a enlistar ingredientes, ya con esta pregunta vamos a hacer, ¿ya? Entonces voy a decir, por ejemplo, yo ya que Kunhamas pequeña, ¿no? Esto hace referencia a cómo se cocina, cómo se prepara. Creo que necesitamos siempre otra pregunta. Antes de esto vamos a formular otra pregunta. Kunampis, ¿ya? Kunampi. Kuna, ¿qué significa kuna? ¿Con Eh, qué? Esto implica, hemos dicho qué significa. ¿Con qué? ¿Con Eso, qué? con o y, ¿no? Entonces, en este caso significa con. Entonces, ¿con qué significa? ¿Ya? Kunampis payaña, Ay, ay, ¿ya? Kunampis payaña. Esto significa con qué hay que cocinar, ¿no? Chayoyac. Aquí vamos a enlistar ingredientes, ¿ya? Kunampis payaña, ¿no? Entonces, vamos a decir chalwa, ¿no? Ahora, vamos a agregar impi, chalwampi. Vamos a utilizar eh, Chayuampi, no vamos a utilizar coma porque estamos utilizando el impi, ¿no? Chayuampi, ¿qué más? choquempe, Eso, choquempi, ¿qué más? uñumpe, Chuñumpi, Juanpi. ¿verdad? Juanpi. Chuñumpi, eh, oampi, Hayumpi. jayumpi, yumpi, ¿qué más? Ajumpi. Huayca. Guaycán, ¿no? Guaycampiu, jayaña, así hasta ahí nomás, ¿ya? Sé que hay algunos ingredientes más, ¿ya? Entonces dice chalhuampi, choquimpi, aquí pongamos como para que se entienda, ¿ya? Chalhuampi, choquimpi, chuñumpi, puampi, jayumpi, guayampiu, payaña. La única diferencia, en el último ingrediente siempre va a ir la gua, ¿ya? Solamente en el último ingrediente. Todos van a terminar en impi, 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 y además del impi, el último ingrediente, gua. Y luego decimos payaña, ¿ya? Entonces decimos kunampis payaña, ¿no? Chayuampi, choquempi, chuñumpi, coampi, jayumpi, guayampiu,
payaña, ¿no? Entonces, aquí, elisión vocálica. ¿Está claro, Hanati? ¿Ya? Entonces, esta pequeña diferencia y payaña es el verbo, ¿no? Cocinar, ¿ya? Como está en la pregunta, ¿no? ¿Está claro, no ve? Solamente estamos Disculpe, enlistando productos, ¿ya? Muy bien. Ahora podemos decir cualquier plato, ¿no? Aquí estamos con chayo o yaque, por lo tanto estamos enlistando esos ingredientes, ¿ya? Ahora sí vendría con jamás payaña, ¿no? ¿Cómo hay que cocinar? ¿Sí? Entonces, estas preguntas voy a marcar para que ustedes puedan estar viendo qué preguntas estamos haciendo. Ya. Ahora estamos con 3 preguntas, ¿ya? Ahora, la tercera pregunta, ¿no? Con jamás pequeña, ¿cómo hay que cocinar? ¿Cómo se cocina? ¿Cómo hay que El cocinar? ¿Cómo se proceso. cocina? ¿No? El proceso, ¿no? Entonces decimos uma, ¿qué es uma? Agua, Agua. Hemos Agua. visto incluso puruchan. en los alimentos, ¿no ve? Hervido, esa nótense palabra nueva, hervido se llama guayaqueta. Guayaqueta, esto es hervido, ¿ya? Esto solito es hervido. Ah, guayaque, por ejemplo, viene de eso, ¿no? Ahí está, chayua guayaque, ¿no ve? Guayaque es hervido. Entonces, aquí, este plato más o menos significa pescado hervido, ¿ya? Eso significaría en Spanish, ¿no? Pescado hervido, ¿no? Pero para frito, nosotros no, va más que el nombre simplemente, ¿no? ¿Ya? pescado frito, ¿Perdón? pescado frito. Ah, chayua teje, Salguatepe. ¿no? Jeje, ¿ya? Entonces, Umahuayaqueitaru, ¿no ve? Estoy diciendo, esto es a, direccional, a o hacia, ¿no? Entonces, Umahuayaqueitaru, al agua hervido, así estoy diciendo aquí, hasta aquí estoy diciendo al agua hervido, ¿ya? Al agua hervido, Umahuayaqueitaru, uscuñawa, ¿ve? Ahora aquí podemos utilizar los números ordinales, ¿ve? Nairakata, Nairiri, ¿no ve? Nairiri, pero no voy a poner ¿qué es Nairiri? Año. ¿Ah? Primero. Aire. Primero, ¿no ve? Entonces en vez de Sí. Nairiri, Nairakata, Primero. voy a hacer una variación, ¿no? Nairakata, esto es primero, ¿ya? Nairakata. Primero. ¿Cómo voy a catar? Uscuñao, Nairakat, choque, choque. Ahora, ukatja significa después, ¿ya? Ukatja, chuño. No sé, me estoy inventando, ¿ya? Ukatja, chuño. Puedo decir huayca, ¿no? Huayca, ¿no? Jepa roja, jepa es Al último, último, ¿ya? Jepa roja, uscuñawa, chayua. chalhuanaca, ¿no sería? Ah, ya, puede ser chayua, naca, ¿ya? Ahí está nuestra preparación. Ahora, esto obviamente va a variar de acuerdo a la preparación que se tenga. Entonces, Umahuayaquetarojo, Uscuñawa Nairakata, Choque, Ucatja Chuño, Huayca, Jiparoja, Uscuñawa, Chayuanaca. Estoy diciendo, al agua hervida, primero hay que colocar papa, después hay que colocar chuño y ají, ¿no? Al último, hay que colocar los pescados. Eso significa, es la forma de preparación. ¿Está claro, Hanati? Sí. Ya. Bien, ustedes, en base a estas preguntas, van a hacerse así este tipo de conversación, pero con un plato que mejor les parezca, ¿ya? Entonces, a ver,
¿Quién está? ¿Quién puede haber? ¿Quién voluntariamente para que hagamos el ejercicio? Pisquipis con otro plato, a ver. ¿Nadie? Sagasta yatichiri. ¿Cintia? ¿Estás lista? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie se anima para que hagamos el ejercicio? Yo ya, Lo mismo que teacher, está en la pantalla, sí, Y a Marlene me dijiste que yo. sí, sí, Ya. ya, teacher. Asquirukipan Cuyaca. Askiro que panaya, teacher. Cuyaca con sichuro payasiñani. Impu as payasiñani. Kunampis payaña. Eh, Arrosampi, puedo decir así, ¿no? Ya, Sí, sí, teacher. sí, todo lo que es español en español, ¿ya? Arrosampi, choquempi, chuñumpi, aichampi, huaycampi. Ah, waliki, kun jamás tiempo payaña. Em, Arroz caja, nairakat, payaña. Ukatja, chuñu, choque, uka, uma wallaketaru, aichampi, uskuñawa. Katsti, waika, payaña. Hasta ahí sería ya, ticheri. ¿Ya? ¿Vale? Muy bien. Así van a prepararse un escrito en sus cuadernos en base a las preparaciones de cualquier plato, ¿ya? Ahora voy a escribir algunos ya productos cocidos, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos chuño, entonces aquí voy a decir productos cocidos, ¿ya? No sé cómo llamarlos, ahorita me estoy inventando, ¿ya? Productos cocidos. Entonces, por ejemplo, el chuño cocido se llama chuño puti, ¿ya? Chuño puti, ¿no? Ahora, papa cocida, así papa, así sin pelar nada, hemos puesto arriba, creo, ¿no? Se llama Jati. jati, ¿ya? Ahora, cuando es papa pelado, se llama montararo, ¿ya? Montararo, ¿ya? ¿Ya? Montararo. Luego, ¿qué más quería hacer? Que he mencionado ahorita en el nombre. Ya, estos tres por el momento, ¿ya? Entonces así van a decir, Nerakat, no sé, no ven, ajaña, ajaña, ¿ya? Esa es una Arroz técnica caja. de cocción, ¿ya? Del arroz, ¿no? Entonces, arroz aja, ¿no? Entonces, Y ya, aja, tichiri, ¿sí? ese ají que se pone encima de ese aderecito que se pone encima del timpu, ¿qué se Ujú. llama? ¿Eso no sería agua? Agua, no sé, ahogado lo llaman, ¿no? Ahí te Agua refieres, nosotros ¿ves? le decimos. Ah, puede ser, no, es simplemente español, ahogado, todo eso, ¿no? O hay teje, pueden decir, teje, aja, teje también otra técnica, ¿no? Teje, esto es frito, ¿ya? ¿Ya? Frito. Entonces, o tostado, ¿no? ¿Ya? Entonces, con estos términos van a Huaycatejo, tía. completar esta conversación, ¿ya? ¿Está Por claro? favor, profesor, disculpe, profesor, ¿puede repetir el significado de Kati y Papa cocida, papa cocida, agua, sin pelar. agua cocida? No, Papa, papa sancochada sería, ¿no? Ah, papa. sí, papa, se lavas y haces cocer, eso es pati, Correcto. Y ¿ya? el montarano, el montarano, el Montararo, montararo. es papa pelada, cocida. Lo pelas la Oh. papa y haces cocer, es montararo. Y el caja, profesor, Es el arroz cocido. arroz cocido. Muchas gracias, profesor. Graneado. Graneado, Arroz graneado. arroz graneado, perico, ¿no? Muy ¿Ya? bien.
Entonces, con Gracias, esto, profesor. algunos se van a completar para escribir estas 3 preguntas. ¿Está claro? Sí, profesor. Hanaskiti, ¿Cómo se dice tostar? tostar. Esto sería tostar, digamos, en aceite, fritar, ¿no ve? Entonces el otro sería, por ejemplo, pipoquitas de maíz, digamos, eso es jampiña, ¿no? O, eh, la cebada, la cañagua, ¿no? Es jampiña. ¿Ya? ¿Algo más? Ya. Entonces, con esto, estas 3 preguntas más relacionadas con tema de alimentos, ¿ya? Está claro, ¿no ve? Podemos hacer varias preguntas, pero con estos 3 nos defendemos, ¿ya? Walik, hasta ahí entonces. Entonces tienen esta tarea de escribir en sus cuadernos nada más. La siguiente clase los voy a preguntar y ustedes tienen que leer, ¿ya? O si quieren, apréndanse. ¿Listo? Como ¿Alguna una pregunta? receta, ¿no, Yatichiri? Sí, como una receta es esta, ¿no? Sí, Ya. pero básicas, Usted aunque no nos esté va a todos los preguntar, productos completos, sí, ¿ya? kunampis payaña, primero eso, Ujú. después kunjama payaña. Los dos Primero el tendríamos que plato, aquí responder. les voy a preguntar primero. Desde ahí arriba, los tres, las 3 preguntas, ¿no, Yatichiri? Sí, ¿ya? Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Profesor, si uno no conoce una receta típica Ya, de pues Bolivia, se haces. puede uno imaginar, ¿no? Y hacerlo. Haces un plato español, pues no sé, ¿qué conoces? ¿Conoces Oh, tiempo? ¿Conoces, no sé, pues oh, un plato selvático, un ya, inchicapio. ya, eso, Muy bien, ¿ya? está bien. Muy bien. Entonces terminamos cantando todos, Taquini, Helin Tañani, enciendan sus micrófonos, Taquini, Taquini. Ya, Maya, Paya, Kimsa, Kumataki, Olipankarita, Uyakstamha, Maurunaka, Mamayam Pinina Mampinina Naira, naira, Masumata, masumataki luta sirve. Mamayam Pinina Naira, Masumata, Masumata kiluta señali. Ya, Ay, ya, ay, ya, ay, jueguito. Ay, 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 jueguito. Pancarita, Ay, 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 jueguito. Peguito, Carita. Pancarita. A ver, uno más, Mayampi. Umataki, Mataki, Ulipankari, ulipankari. Chuyakstamha, Yaksam. Umaurunak, Mamayam, Mamayam. Nanaira, Masumataki Masumataki, luta Yani. señali. Umamnayam Nayam Pinina pinina Naira, naira. Masumataki, Masumataki luta. Yani. Ay, 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 jueguito. Oli Pancarita. Pancaritas. Ay, 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 jueguito. Oli Polipancarita. Chiqui sin cama. Cambia, Ya te chiri. Tichiri.